Luisa González cerraron oficialmente este jueves sus campañas electorales. Los aspirantes a Carón de LED cumplieron agenda en distintos puntos del país. Novoa, de la Alianza ADN, inició su día en Cuenca, donde fue recibido por un grupo multitudinario de simpatizantes que asistieron a una caravana. Situación similar ocurrió en horas de la tarde y noche en la provincia de Santa Elena. Por su parte, la candidata del correísmo, Luisa González, escogió el sector del Cristo del Consuelo en Guayaquil para cerrar su campaña luego de visitar la provincia de Manabí. En su cierre de campaña estuvieron presentes Marcela Guiñaga y Aquiles Álvarez, prefecta del Guayas y alcalde de Guayaquil. Ambos candidatos en sus discursos enfatizaron la promesa de lucha contra la violencia y la inseguridad. Ahora todo queda en manos de los electores que acudirán a las urnas este domingo 15 de octubre. Varios sectores en Quito quedaron inundados tras intensas lluvias. Tras una intensa lluvia de Quito se reportaron inundaciones en la Ruta Viva, sector Tumbaco, pasadas las 15. Varios vehículos quedaron atrapados en el tráfico, según informó el ECU 911. Elementos de socorro, bomberos de Quito y la empresa pública de agua potable acudieron al sitio. La verdad es que las imágenes son sorprendentes, calles completamente anegadas, parece Guayaquil ya. La situación es similar en sectores como Rumi, Huayco, Tumbaco, Lumbicí, Las Casas y La Primavera. Entre otras noticias, Juan Zapata y Fausto Salinas rindieron su versión en torno al caso Villavicencio. El jueves 12 de octubre, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el excomandante de policía, Fausto Salinas, acudieron a la fiscalía. Zapata rindió su versión en menos de una hora y posterior a ello señaló que acudirán las veces de que sea requerido y enfatizó: hemos dado documentalmente lo que en mis competencias se ha hecho frente al caso. Salinas llegó a rendir su versión pasadas las 10 de la mañana. Pese a ello, la viuda del expresidenciable Verónica Sarauz dijo que en ninguna de las versiones fue de aporte al caso. Bueno, vamos a ver qué sigue con este caso que sigue en investigación. Triunfo agónico de Ecuador ante Bolivia la noche de este jueves 12 de octubre. La Tri obtuvo la victoria en su enfrentamiento contra la selección boliviana en la tercera fecha de eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial. El gol decisivo se dio en el minuto final de este encuentro en el estadio Hernando Siles de La Paz. Embajada de Estados Unidos emite un nuevo comunicado sobre el caso Villavicencio. Esto es importante. La Embajada de los Estados Unidos de Ecuador se pronunció sobre el avance de la investigación en torno al caso Villavicencio y en la misiva se recalca que los últimos acontecimientos relacionados con el caso son un ataque directo a la democracia. Destaca que la millonaria recompensa de la que se ha hablado mucho estos días a propósito del asesinato de los sicarios, para quien proporciona información, sigue vigente. Y por otro lado, un velatorio con resguardo policial. Los restos del comediante Jonathan Sánchez, La Polilla, fueron velados con fuerte resguardo policial en la sala de la funeraria de la Ciudadela Tolita 2, al sur de Esmeraldas. Aún no se confirma la fecha y hora de su sepelio, pues están por llegar familiares de otras provincias. Sobre el asesinato, Edwin Campoverde, comandante de la policía de la subzona de Esmeraldas subrogante, informó que la institución activó sus unidades de investigación de inteligencia para dar con los responsables del crimen. La alerta la recibieron a las 21:45 del 11 de octubre. Las unidades policiales llegaron a los alrededores del parque infantil y verificaron el deceso del humorista. Y nuevamente en el panorama electoral sí habrá exit poll, así que va a estar muy interesante esta cuestión. De cara a las elecciones del 15 de octubre, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, señaló que espera un informe sobre las condiciones de Israel para que 400 ecuatorianos empadronados puedan sufragar, y ratificó que en Nicaragua no se realizará el proceso porque las relaciones diplomáticas están rotas. La funcionaria también indicó que una persona natural ha confirmado que efectuará
el exit poll este domingo. Así que desde las 17 ya más o menos sabremos las tendencias. Este jueves sufragaron 4.756 privados de la libertad a escala nacional y hoy lo harán 587 bajo la modalidad de voto en casa. Hasta allí las noticias que Tere nos ha traído, las noticias de toda la semana acumuladas. Bien, ahora sí, amigos, importante. Para cerrar, como nosotros lo sabemos hacer, con buen periodismo, Mercy Castro ha preparado una investigación sobre los nuevos municipios. Las nóminas ya sienten las nuevas administraciones. Hemos tomado en cuenta los principales municipios del país. Vamos a ver la nota. Salarios dorados en tiempos de austeridad. Con cortes del 30 de abril y 31 de julio, la Defensa hace una evaluación de las nóminas del personal de las 3 municipalidades consideradas más importantes del Ecuador: Quito, Cuenca y Guayaquil. Con cambio de timonel en las 3 alcaldías y a 100 días de haber asumido el mandato, desde el apartado de transparencia te contamos con cuántos empleados recibió la alcaldía Pavel Muñoz en Quito, Cristian Zamora en Cuenca y Aquiles Álvarez en Guayaquil. El gobierno metropolitano de Quito durante el periodo de Santiago Guarderas contó con 10.451 empleados y se destinaron 11.6 millones de dólares mensuales para su pago. De estos, 677 tenían sueldos que superaban los $2.000 y representaron un gasto de 1.6 millones, esto es el 10% del total del presupuesto salarial. Durante la administración de Pavel Muñoz esto no varía mucho. Actualmente existen 10.381 servidores municipales y el monto para sus haberes es de 11.5 millones. El número con salarios dorados son de 685 y se destina 1.6 millones de dólares en el pago de sus mensualidades. La administración municipal de Cintia Viteri cerró con una nómina de 5.292 empleados que representó 5.4 millones de dólares al mes solo para el pago de estos haberes. De ese total de colaboradores, 292 tenían salarios entre 2.000 y 5.000 dólares. Así, por ejemplo, este es el número de empleados que ganan entre 2.000 a 3.000 dólares. Suman en total 141. Mientras que entre quienes ganan entre 3.000 a 4.000 dólares se encuentran 83. También están los que ganan entre 4.000 a 5.000 dólares, 68 en total. Finalmente consta la alcaldesa, quien percibía un salario de 5.049 dólares al mes. El alcalde Aquiles Álvarez tiene en su nómina a 5.202 empleados, esto es 90 menos que su antecesora, pero el presupuesto mensual para este pago es de 5.4 millones de dólares. El personal con salarios entre 2.000 a 3.000 representa 247 empleados, quienes ganan entre 3.000 a 4.000 son 89 y los que perciben ingresos de 4.000 a 5.000 suman 80. El alcalde mantiene su salario en 5.049 dólares. En total, el municipio invierte 1.3 millones de dólares solo en trabajadores con sueldos de 2.000 a 5.000 dólares. La capital Azuaya también cambió a su primer personero municipal, Pedro Palacios, quien tenía una plantilla de 1.341 empleados y se usaba 1.5 millones de dólares para pagar sus salarios cada mes. Durante los 3 primeros meses de su administración, el alcalde Cristian Zamora redujo el número de empleados de 1.341 a 1.315, 26 empleados menos que la administración anterior, y se destinan 1.4 millones de dólares para pagar los salarios mensuales. El Cabildo Cuencano tiene 84 trabajadores que ganan entre 2.000 a 5.000 dólares mensuales y representa 246.441 dólares. Cabe mencionar que el presupuesto para Quito en este 2023 es de 1.179 millones de dólares. El de Guayaquil es de 656 millones, esto es, el 13% menos que el prorrogado y heredado de la administración anterior, mientras que Cuenca fijó su presupuesto en 227.918.000 dólares. Somos La Defensa, defendemos la verdad con periodismo. Dato mata relato, ¿sí o no, Gabriel? Bueno, pues bastante interesante. Creo que todavía hay trabajo por hacer
en cuanto a optimizar los recursos municipales en las 3 ciudades, ¿no? El ajuste ha sido todavía menor. Ya estamos 4. Pero obviamente tendrán que en el presupuesto que realmente se los podrá juzgar completamente a los alcaldes será en el del año 2024. Este fue un presupuesto prorrogado de las administraciones salientes, pero también vale la pena comparar mucho cómo está Guayaquil y Quito, ¿no? Las 2 principales ciudades del país. La cantidad de trabajadores que tiene el municipio de Quito también obedece a un modelo de gestión diferente, en el cual tienen empleados públicos para muchísimas tareas que el municipio de Guayaquil las tiene tercerizadas, como por ejemplo la recolección de basura, que las tienen entregadas a una empresa privada. Entonces esto obviamente provoca una diferencia en la cantidad de trabajadores y al final del día el resultado es que haya más, o la necesidad es que haya más recursos para que se puedan hacer obras, ¿no? y que se mantenga por ahí ese famoso modelo que en algún momento lo promocionaba pues el alcalde Nebot, del 15-85, 15% para gasto corriente, sueldos, gastos varios, y 85% para obra. Y al final del día eso es importante medirlo, no solamente para las administraciones municipales, sino también para las administraciones, la administración pública del gobierno central. ¿Qué tan eficiente es? Los municipios tienen un gran reto. No se puede tener tanta gente que qué tareas tiene, qué personal tiene, qué responsabilidades tienen. No dudamos de que el alcalde Álvarez está haciendo un esfuerzo para ajustar bastante las tuercas de un presupuesto que lo tuvo que reducir ante una sobreestimación de los ingresos que no se dio al final del día. En Quito, Muñoz ha hablado incluso de hacer algunas concesiones viales, de involucrar más al sector privado, y bueno, el alcalde de Cuenca más bien pasó un momento complejo por esa contratación fallida de un conocido influencer, también con recursos municipales. Al final del día, si el dinero no se utiliza bien, si no se utiliza para obras, comprometen su futuro político y la gente lo juzgará en las urnas en las próximas elecciones. Así es. Y bueno, importante que también le sigamos la pista a Israel. Vienen 260 ecuatorianos desde Tel Aviv. Eso, bueno, vamos a estar como pendientes en nuestras redes de ese avión presidencial. Y hay un tema que sí quisiera que lo comentemos en esta última parte de Misivas. Pon el video, por favor, Mario. Entre empujones y sobajeos, cientos de personas pugnaron ayer por la tarde por un puesto de trabajo, pero lo que se vio fue escandaloso en realidad. O sea, un centro comercial llama a Mall del Río precisamente para plazas de empleo y vemos a esta cantidad de personas y solo para recordarles 2,9 millones de 13,1 millones de personas en edad de trabajar tienen un empleo adecuado. El resto se las juega y bueno, ese es el escenario que vimos ayer y que fue criticado. O sea, ayer criticaron duramente al gobierno de Guillermo Lasso a propósito de este panorama que es el sensor en donde se mide la desesperación por el empleo. Todas esas personas desempleadas intentando llegar a una plaza. Hubo también mucha desorganización y, bueno, por último, ¿sabes qué? Mándame un correo, pero convocar a toda esa gente a entregar una hoja de vida también es como bastante primitivo, ¿no, Gabriel? Ya viendo tecnología. Bueno, pero depende mucho cuál es el proceso de recursos humanos para la contratación. Probablemente iban a hacer entrevistas de una vez. Claro. No, estoy seguro que no se imaginaron ese caudal de personas. Quienes convocaron lo hubieran hecho de una forma más sencilla o más tecnológica, pero lo más probable es que no se esperaron esa ola de personas desesperadas por conseguir un trabajo. Estamos acercándonos al final del año, a las épocas navideñas incluso, y obviamente la gente está volcada con una necesidad de poder trabajar y de poder conseguir alguna forma de ingreso. Es uno de los grandes pendientes que deja el gobierno de Lasso, que había ofrecido la creación de 1 millón. No me acuerdo si eran 1 millón o 2 millones de empleos. Al final del día no quedó en nada más que una propuesta, no quedó en nada más que una oferta electoral.
y eso obviamente nos debería hacer reflexionar a todos. Y creo que como estamos con una elección tan fresca, después de 2 años solamente de gobierno, 2 años y medio de gobierno, recordamos con mucha claridad lo que se ofrecía en el 2021 durante el proceso electoral. La creación de empleo debería de ser algo que los 2 candidatos tengan pendientes, pero es lamentable que tengamos ciudadanos con ese nivel de desesperación por conseguir un trabajo y que el gobierno no pueda poner en marcha una economía que demanda recursos, demanda inversión, el Estado no se puede volver un empleador. Mientras veíamos, la solución no es que los municipios tengan más gente, lo acabamos de ver en la nota anterior. Lo necesario es que el sector privado tenga capacidad y tenga desarrollo para poder recoger toda esa masa laboral que crece y que va creciendo y se van graduando, y jóvenes que terminan sus carreras universitarias y que tampoco consiguen trabajo. O sea, no importa el nivel de especialización que se encuentre. Y de ahí también la necesidad de leyes tal vez más flexibles que piensen en esos ciudadanos que estaban acumulados ahí en busca de un trabajo y no en aquellos que gracias a la divinidad tienen hoy una fuente de empleo que les permite sostenerse. Hay que pensar en aquellos que carecen de un empleo y que obviamente tienen que las empresas también tener alguna forma de poder contratarlos, en lo cual no sea tan oneroso, porque la situación es compleja para todos. Ojalá podamos olvidarnos de esas imágenes tan duras que causaron realmente malestar y que le dan una bofetada al gobierno, en su tan cacareada generación de empleo y de atracción de inversión, que no es nada más que una ilusión y un cuento.